Hola, muy buenas tardes desde España. Estamos en el Café Internacional de la Asociación Española de Franquiciadores. Buenas tardes en España porque en Estados Unidos, que el entrevistado que tenemos hoy es de allí, o está allí en Estados Unidos, allí son las 10 de la mañana. Así que tenemos hoy como entrevistado a Miguel Bravo, que es miembro de Front Consulting Internacional, FCI, para Estados Unidos. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista internacional. Encantado, encantado. Es un placer de verdad. Muchísimas gracias a la Asociación Española de Franquiciadores, a Eduardo Abadía, a ti, Juan Carlos, a Verónica por esta oportunidad. Y sí, aquí decirles buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de donde estén conectados o donde podrán ver esta grabación después en el canal de YouTube de la Asociación Española de Franquiciadores. Muchísimas gracias por el tiempo. Muy bien, Miguel. Bueno, Miguel ha hecho muy bien sus deberes y entonces las preguntas que tenemos tiene una presentación, con lo cual vamos a dividir un poco esta entrevista en bloques. El primer bloque nos va a decir quién es él, qué es FCI y cuál es el papel que tiene en Estados Unidos. Así que, Miguel, cuando quieras, nos vas comentando esta presentación y luego ya pasamos al segundo bloque. Vale, perfecto. Vamos a hacer la presentación. Permítame un segundo y ya nos vamos, ya la vamos a presentar. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar a hacer la presentación aquí. Muy bien, listo. Estamos listos. Ahí está. Muy bien. Bueno, mi nombre es Miguel Bravo, como bien presentó Juan Carlos. Soy certificado por la Asociación Internacional de Franquicias. Tengo esta certificación de Certified Franchise Executive. Hice estudios también para certificarme en Franchise Management, en manejo de franquicias en la Universidad de Georgetown, en la Escuela de Estudios Continuos. Mi compañía se llama USA DBA, USA DBA, y es una compañía de consultoría de negocios y franquicias. Soy parte del equipo de Front Consulting Internacional, FCI, aquí en los Estados Unidos, básicamente en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, y a través de FCI formamos parte también de la International Franchise Association en el Supplier Forum. Quería hablarles entonces de FCI. Front Consulting Internacional es una red de consultores de negocios y franquicias, es la red más importante de Iberoamérica. La idea y el objetivo de Front Consulting Internacional es atender todas las necesidades de esas empresas inversionistas que están interesados en comercializar sus negocios, franquicias o cualquier otro modelo de expansión. Hoy en día la red cuenta con unos 1.950 franquicias estructuradas, son más de 7.500 unidades o negocios vendidos. Tenemos más de 450 marcas dentro de nuestra cartera y de esas 450 marcas, 50 marcas son exportables. Front Consulting Internacional está formada por 24 países. Tenemos oficinas en España, en Italia, en Portugal, Reino Unido. En América, desde Canadá hasta Chile tenemos oficinas. En el Caribe tenemos oficinas y representantes en Puerto Rico y República Dominicana. Para comentarles un poco del año 2019, Front Consulting Internacional firmó una alianza con Asia Wide Franchise Consultants. Esta es una oficina de consultoría en la región del Asia-Pacífico. Es la consultora más activa de la región y nos permite también acceder a otros 35 países, que si sumamos esos 35 más los 24 o 25 países que tiene Front Consulting, estamos hablando casi de un tercio de los países donde tenemos acceso, los países del mundo. También desde el año 2019, la red de Front Consulting Internacional se afilió al Supplier Forum de la International Franchise Association con sede en Washington. Esta membresía nos ha permitido a nosotros ampliar, profundizar e incrementar el abanico de productos y servicios que le podemos ofrecer a esos franquiciadores, inversionistas que estén interesados en el mercado de los Estados Unidos. Entonces, quiero comentarles que desde la Asociación Española de Franquicias, a través de toda esta red, ustedes pueden, digamos, acceder a ella
tener la posibilidad de comunicarse con cualquiera de nosotros, bien sea a través de la red de Front Consulting Internacional o a través de mi compañía USA DBA en la ciudad de Miami. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta o algún comentario sobre Front Consulting Internacional. Todo clarísimo, Miguel. Si te parece, vamos a dar paso a ese segundo bloque, que es que nos cuentes un poco cómo está, cuál es la situación de la franquicia en el país que es la cuna de la franquicia por excelencia, por supuesto, Estados Unidos, ¿no? El número uno en materia de franquicia. Pues cómo Vale. está a nivel de marcas, de facturación, de qué supone el comercio minorista. Incluso, Vale. no sé si nos puedes decir en esa presentación cómo ha afectado la pandemia al sistema de franquicias, pues en uno de los países que ha sido de los más castigados del mundo, evidentemente. Sí, sí. Ahora les voy a ir comentando entonces un poco sobre este tema. Fíjense, este es el Franchise Business Economic Outlook que elaboró FranData. FranData es una compañía también que forma parte del Supplier Forum de la International Franchise Association, de la IFA, y ellos hicieron esta presentación a principios de año, creo que hacia finales de febrero, principios de marzo, lanzaron, o sea, dieron a conocer parte de esta información un poco para evaluar dónde estábamos a finales del 2020 y cuáles eran las proyecciones del año 2021. Entonces aquí podemos ver que desde el año 2017 hasta el año 2019 había un crecimiento constante y bastante estable del modelo de franquicia. En el año 2020, por supuesto, llega la pandemia. Como todos los países del mundo, se vio muy afectado el tema de franquicias y negocios aquí en los Estados Unidos. Pero yo quiero entrar un poquito a comentarles sobre esta proyección del año 2021. Evidentemente, los números son muy impactantes, o sea, un porcentaje de crecimiento en establecimientos del 3.5%, pero también esto se compara un poco con el año 2020. Pero digamos, la buena noticia es que comparable 2019 con 2021, esos números están quizás cercanos al año 2019 y se espera que el año 2021 cierre prácticamente al mismo nivel del año 2019, tomando en cuenta que también el año 2020 prácticamente estuvimos cerrados. Quizás hubo aquí en los Estados Unidos unos vestigios de aperturas hacia el último trimestre del año, los últimos 2 meses del año quizás. Entonces el mercado se espera que esté creciendo en este año 2021 cerca del 3.5%. FranData también da un forecast, o sea, un futuro para los negocios de crecimiento de unos 26,000 negocios, para cerrar en total unos 780,000 establecimientos operativos para el año 2021. También aquí vemos una imagen que creo que es interesante porque si vemos desde el punto de vista de crecimiento, y voy a poner el point aquí, si no se hubiese controlado el tema de vacunación, cosa que hace unos momentos fuera de la reunión estábamos comentando, que si bien es cierto que al principio fue un poco torpe el atacar o abordar el tema del COVID, luego que se hicieron, digamos, hubo el cambio de administración, se hicieron varias cosas que se hicieron acá en los Estados Unidos, pues esa curva empezó a subir y efectivamente, como les decía, la proyección es que a finales de 2021 nosotros podamos estar muy cerca o ligeramente por encima de lo que fue el 2019, tomando en cuenta que en el 2019 prácticamente tuvimos actividad solamente el primer trimestre del año. Luego, FranData separa al país o divide al país en 5 regiones. 5 regiones, digamos, que son las principales. Y en estas 5 regiones, en este caso, yo me quiero centrar un poco en el sureste, porque como pueden ver, en el sureste de los Estados Unidos, que incluye, por supuesto, el estado de la Florida, la cantidad de establecimientos que están proyectados para la región son superiores al resto de los otros 4. La cantidad de empleos que se esperan que se generen va a estar por encima también del resto de las regiones y evidentemente digamos, el gasto o la facturación va a estar también por encima. Como les decía, dentro del sureste de los Estados Unidos está el estado de la Florida,
Y aquí en la Florida se han desarrollado quizás tres puntos importantes. Uno está en el condado de Orange County, que es donde está la ciudad de Orlando. El segundo foco está en los condados de Hillsborough y Pinella, que es donde está la ciudad de Tampa y su zona metropolitana. Y el tercero, que ha sido el más activo, es lo que llamamos el Tri-County. Son los tres condados del sureste de la Florida, que incluye a Palm Beach, donde está la ciudad de West Palm Beach, Broward, que es la ciudad donde está Fort Lauderdale, y Miami-Dade, que es donde está la ciudad de Miami, que sin duda alguna ha sido la que más de todos estos focos está teniendo, digamos, un repunte importante. No sé si a lo mejor con ese resumen muy rápido de la situación de los Estados Unidos, ha contestado un poco las preguntas o las dudas. Sí, Miguel, los datos son fantásticos. Sí, sí, me gustaría que pudieses puntualizar, que es muy importante, el tema de la legislación en franquicia que hay en Estados Unidos, que es diferente en cada estado. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando una marca foránea se vaya a implantar en Estados Unidos, que no se va a Claro, encontrar con las mismas leyes en un sitio que en otro. claro que sí. Fíjate, el marco regulatorio de franquicias, y esto lo voy a hacer un poco, digamos, un resumen bastante rápido. Se inicia desde el gobierno federal a través del Federal Trade Commission, la Comisión Federal de Comercio. Tiene una legislación federal y luego hay diferentes estados que requieren o no diferentes, o tienen o no legislaciones diferentes, que quien tenga deseos de franquiciar su negocio se tiene que también, digamos, adecuar a esa legislación. Y luego, desde el punto de vista de las ciudades y los condados, si bien es cierto que no hay una legislación que, digamos, eh, aborde a las franquicias, sí cada uno de esos condados y ciudades tiene regulaciones de construcción, tiene regulaciones digamos, algunas regulaciones que van a afectar la construcción o el desarrollo del negocio propiamente, de la infraestructura. Pero desde el punto de vista legal, hay que cumplir con la ley federal de Federal Trade Commission, que es tener un Franchise Disclosure Document, tener el Franchise Agreement y toda ese cúmulo de información necesaria para poder empezar a hablar, a ofrecer alguna franquicia aquí en el territorio de los Estados Unidos. Muchas gracias, Miguel. Antes de pasar a ese tercer bloque, que sería un poco que nos contases pues, las mejores maneras y fórmulas de entrar en Estados Unidos, un país el más maduro en materia de franquicias, evidentemente, ahí hay que estar muy preparado para entrar. Lógicamente, que nos des una serie de consejos, que nos digas cuáles son los sectores más dinámicos. Sí queremos decir un poco los datos que tenemos en nuestro último informe internacional, nuestro informe de la franquicia española en el mundo, Sí. que según nos consta, en Estados Unidos ahora mismo hay 33 franquicias españolas implantadas, que pertenecen a 14 sectores de actividad y que suman 165 locales. Es decir, Correcto. no sé cómo valoras estos datos, Miguel, porque ya, como decía antes, es el mercado más maduro y el más difícil de entrar como franquicia, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, fíjate, voy a ir presentando un poco quizás estas sugerencias, más que consejos, Sí. yo creo que son sugerencias que yo podría hacer y a medida que voy avanzando voy contestando un poco esas preguntas, Juan Carlos. Muy Fíjate, bien. lo primero que yo sugiero es evidentemente buscar asesoría y contratar un consultor local. Y quizás muchos estén pensando, bueno, ya aquí Miguel nos va a vender sus productos o servicios, pero básicamente yo sugiero esto porque cuando venimos de cualquiera de nuestros países, puede ser desde España, de Latinoamérica, nosotros normalmente llegamos bastante fortalecidos, Sí. porque ¿quién mejor que nosotros que conoce nuestro negocio? Conocemos perfectamente nuestro modelo, conocemos perfectamente cómo manejar a nuestros franquiciados, conocemos muy bien nuestro sistema operativo, pero piensen no solamente en España viniendo a los Estados Unidos, piensen también, o Latinoamérica llegando a los Estados Unidos, piénsenlo al revés. Muchas marcas, incluso de americanas de los Estados Unidos, llegando a su país, siempre se sienten igual que esta persona que estamos viendo aquí, pero hay algo que sucede.
se aparece el sistema. Entonces, el sistema, así haya sido una pequeña picada de zancudo, es muy probable que, ¡kabum! O sea, nos ponemos la mano en las manos en la cabeza y nos decimos, wow, ¿qué pasó acá? Entonces, esta imagen representa mucho esta situación que sucede en ambas vías, porque también sucede, o sea, de España hacia los Estados Unidos, de Estados Unidos hacia España o Latinoamérica o cualquiera de nuestros países. Siempre hay un sistema que hay que adaptarse a él. Entonces, si ustedes ya han contratado a un consultor, yo les diría que con mucha humildad escuchen los consejos de ese consultor, y no cometan este error de que me entra por un oído y me sale por el otro, porque ese consultor local eh, conoce el mercado, ha estado allí, lo ha vivido, y nadie mejor que él que poderle darle soporte. Incluso dentro de la red de Front Consulting Internacional hay oficinas en estos países donde nosotros estamos, en Latinoamérica, en Europa, pidan consulta, consejo y alguno de ellos los va a referir al país de destino donde se quieran trasladar. Entonces, no piensen en el tema de consultoría y asesoría como un gasto, es una inversión. Piensen siempre esto como un tema de inversión. Y yo tengo una frase que siempre digo, el que no invierte en asesoría paga por representación. Entonces, todo lo que su consultor los va a ayudar a adecuar su modelo de negocio puede ser ahorros en abogados, porque al final del camino este tema siempre va a terminar aquí en los Estados Unidos en un tema de abogados. Entonces, es preferible invertir en asesoría y no pagar por representación. Luego, mi segundo consejo es, o recomendación, es que adaptarse al mercado. Lo hablamos hace un momento. Y cuando yo digo adaptarse al mercado, no solamente es estudiar y prepararse para llegar al mercado, es adaptarse también al sistema. Porque aquí en los Estados Unidos siempre se habla de el sistema. Entonces, el sistema quiere decir, en este proceso de entrada, que yo recomiendo y aconsejo no nadar contra la corriente. Y quizás muchos estén pensando ahora, bueno, pero el ADN de un empresario, de un emprendedor, es siempre buscar nadar de alguna forma contra la corriente. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero entrando al mercado no tiene mucho sentido nadar contra la corriente. Yo estoy de acuerdo en que eso pueda funcionar en un momento, pero estamos entrando al mercado y tenemos que adaptarnos. Entonces, si mi emprendimiento está en ese proceso de iniciación, y yo quiero nadar contra la corriente y quiero llevar a la contraria al sistema, lo más probable es que el sistema pues simplemente nos aplaste de alguna forma. Mi tercer consejo o recomendación es crecer de forma lógica. No podemos volar sin antes caminar, no podemos correr si antes no hemos andado a gatas. Y esta imagen también la quiero mostrar con este otro gráfico, que es que tenemos que tener la humildad, como dije a un principio, de entender que este mercado requiere un crecimiento progresivo y tenemos que ir desarrollando nuestro proyecto a medida que vayamos conociendo el mercado. A medida que nosotros nos instalemos, entendamos el mercado, podamos dar el siguiente paso, entender el mercado, dar el siguiente paso, entender el mercado y crecer entonces, justamente como lo digo, de forma lógica. Yo creo que también esto es una manera de representar esto. Nosotros, siempre que queremos exportar, expandir nuestro negocio, irnos a nuevas fronteras, siempre nos imaginamos rodando a 300 kilómetros por hora en un auto fabuloso de última generación que cuesta cientos de miles de dólares. Pero resulta que a lo mejor eso no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros perfectamente podemos estar en un Seat León que también tiene, digamos, conducción manual, aire acondicionado, caben 5 personas dentro del auto y estoy seguro que si nosotros logramos tener este auto bien armado, podemos transitar por esas mismas vías que el auto de los 300 kilómetros por hora nos lo permite hacer. Y otra cosa importante, el auto es menos costoso, o sea, cuesta mucho menos. Nos va a dar la posibilidad y la seguridad de poder transitar ese camino. Y si tenemos algún, digamos, pequeño accidente,
los repuestos, las piezas y las partes para reparar este auto van a ser mucho más económicas que reparar el auto de los de Fórmula 1. Entonces, una cosa es lo que quiero lograr, y estoy de acuerdo con que querramos llegar a tener el auto de la Fórmula 1, pero lo que debo hacer es entrar al mercado con una opción, digamos, que implique menos dinero, pero que esté muy bien preparado y que tenga todas las herramientas necesarias. Por el último sería la visión a largo plazo. Este es mi cuarto consejo, ¿no? Y aquí quiero que vean a Elon Musk. Elon Musk se metió en la cabeza que él quería llevar gente al espacio, a la Luna y a Marte. Evidentemente, eso ha sido un proceso de largo plazo y una visión a largo plazo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes recordarán todas estas imágenes en el proceso de poder lograr su objetivo final por el transcurrir de los años. Y tal ha sido la situación y le han tenido tantos fallos y tantos, que es que hoy en día ya incluso hay memes y se burlan ellos mismos, la compañía se burla de los fracasos que han tenido. Pero esa visión a largo plazo y ese ensayo y error constante terminó en esto. Logró llevar a la gente al espacio, logró conectar su nave a la Estación Espacial Internacional y logró traer de vuelta a los astronautas a la Tierra de forma segura. Entonces, piensen esto, siempre visión a largo plazo. Tómense el tiempo de desarrollar sus negocios en pasos a 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, incluso más allá, porque aquí en los Estados Unidos ese proceso requiere tiempo y mucho esfuerzo y bastante dinero. Entonces, yo resumiría entonces estos 4 puntos de la siguiente manera. El primero, por supuesto, buscar asesoría y contratar un consultor local para estudiar y analizar el mercado de forma profunda, adaptarse al sistema y no pretender que el sistema se va a adaptar a nosotros, crecer de forma lógica, significa desarrollar un modelo de negocio que permita conocer al mercado y validar la aceptación de nuestro producto y servicio. Y por último, en estos muy breves minutos, en un breve resumen, una visión y compromiso a largo plazo. Siempre pensar en que estamos corriendo la maratón, no estamos corriendo los 100 metros planos. Entonces, darle tiempo a la maduración de ese proyecto. Contestando un poco la pregunta, Juan Carlos, sobre cuál sería el mejor modelo para, para acceder al mercado. Mi recomendación y consejo siempre es el siguiente. Este es un país demasiado grande, demasiado grande. Es un mercado enorme. Entonces, no tiene mucho sentido pensar en que voy a abrir en la ciudad de Miami el primer punto y resulta que yo tengo un amigo o conocido que está en Houston, en Texas, por nombrar 2 de los estados que tienen, digamos, mayor influencia latina, pero que están separados, están muy lejos unos de otros. Entonces voy a tener una operación en Florida y voy a tener una operación en Texas. Me voy a volver loco. Es muy difícil poder operar y administrar y gerenciar negocios que están muy lejos. Mi recomendación siempre es entrar en un bloque, lo que yo llamo un cluster, el cluster. Entonces voy a abrir en la ciudad de Miami. Bueno, la ciudad de Miami posiblemente me permite abrir 4, 5, 6 negocios. Y no voy a abrir los 6 de una sola vez, voy a abrir el primero. Me va bien, pruebo el mercado, escucho a mis clientes, qué dicen, qué quieren, qué necesitan. Me adapto nuevamente, corrijo, abro un segundo local, abro un tercer local. Y si me está yendo bien, yo como franquiciador que he montado estos negocios, quizás de forma propia, puedo entonces empezar a hablar del tema de franquicias, convertir esos negocios propios en franquicias e iniciar mi proceso. Yo no veo, les digo la verdad, no veo la posibilidad de vender una master franquicia en los Estados Unidos. Eso no lo veo. Una marca que está entrando al mercado no veo que pueda lograr una comercialización o lograr una franquicia regional, por ejemplo, en el sureste, como lo vimos. Y quizás lo veo también un poco dificultoso, incluso el estado de la Florida. Yo preferiría más bien que, de nuevo,
el franquiciador, el empresario, empiece con su negocio propio, testee el mercado, lo pruebe y de allí empezar a tomar decisiones. Eso yo creo que serían como los 4 consejos y contestaría un poco quizás la pregunta, Juan Carlos, de cuál sería esa recomendación. Bueno, Miguel, la verdad es que muchísimas gracias por esta presentación tan gráfica, tan ilustrativa, por estos consejos. Estamos totalmente de acuerdo contigo en un país tan grande. Y bueno, la verdad es que te has ganado que te demos un detalle como el que damos siempre a nuestros entrevistados, porque ha sido de verdad muy práctico, muy útil para todos los que nos hayan seguido y nos sigan luego que lo pueden ver. Así que te hemos preparado un detalle, porque no te lo podemos dar físicamente, pero aquí tenemos nuestra taza del Café Internacional de la EF, Muchísimas gracias. que un día esperamos dártelo en directo, Claro evidentemente, que dentro de sí. poquito. Claro que sí, espero pronto estar por Madrid, les estaba comentando, estuve hace poco y espero pronto estar de vuelta por Madrid y con todo el placer del mundo visitarlos y tomarnos el café de forma presencial. Muy bien, pues hemos entrevistado a Miguel Bravo, que es el miembro de Front Consulting International FCI para Estados Unidos. De verdad, Miguel, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta presentación. Creo que ha quedado todo clarísimo y Qué nada, bueno, desearte todo lo mejor en el país muchi- número 1 en materia de franquicia del mundo. qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, un placer, Juan Carlos, y muchísimas gracias. Saludos a Eduardo, Verónica, muchas gracias por el tiempo y de verdad un placer, con todo el gusto. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Adiós, que esté muy bien. Gracias por participar.